temas de la prevención de la violencia sexual, específicamente en los colegios. Y desde ahí, desde ese acercamiento, yo me sentí muy cómoda con este tema y también muy emocionada con todo lo que tiene que ver con Título 9. El día de hoy vamos a estar hablando del Título 9, que es básicamente esta idea de erradicar la discriminación sexual en nuestras escuelas. Y es una ley que fue aprobada en nuestra nación. Vamos a explorar un poco más de lo que se trata el Título 9. Yo he representado a muchos clientes directamente en estas demandas colectivas o demandas de derechos civiles, estudiantiles. Y hoy vamos a estar hablando de cómo podemos seguir promoviendo estas leyes antidiscriminación en las escuelas, cómo pueden ser estos temas mucho más accesibles para todos nuestros estudiantes en los campuses. Entonces, también les voy a dar un poco de contexto, dónde estamos el día de hoy, también un poco de datos históricos. Nuevamente, soy abogada, pero no voy a estar dando ningún tipo de consejo o asesoría legal. Voy a estar más bien hablando de las actualizaciones en las tendencias y todo el tema a nivel nacional. Yo estoy trabajando en la zona de Flux. No sé qué tanto conocimiento tengan sobre las nuevas normas, pero vamos a estar hablando de eso. Parece que en el siguiente año escolar vamos a tener mucha más claridad sobre estas nuevas normativas que se nos vienen para el próximo año. Antes que nada, quiero agradecerles por su tiempo para venir aquí y estar hablando de estos temas, título 9, y también de las mejores prácticas que podemos implementar. Sé que muchos de nuestros participantes tienen mucha experiencia. Así que, bueno, las animo a que se activen, a que participen en nuestro chat. Tenemos a Valor aquí para apoyarnos. Si tienen algo que decir, también And pueden call levantar la mano para que nosotros podamos verlas y de esta manera podemos abrir su micrófono para que ustedes puedan compartir sus experiencias, su sabiduría, etcétera. Y bueno, tenemos todo el formato que ustedes ya conocen de webinario. Ahora, vamos a empezar con el panorama legal en torno a la violencia sexual. Hemos estado trabajando con sobrevivientes de la violencia sexual y todos que se han acogido al título 9. Vamos a hablar un poco de este panorama legal, de cómo se ve en un entorno educativo y después nos vamos a adentrar un poco más en la explicación de estas nuevas normas que nos están proponiendo, qué es lo que puede cambiar, cuáles son las diferencias que pueden derivar de estas nuevas normativas en nuestras escuelas. Y después vamos a hablar un poco sobre las tendencias y los temas en las escuelas de California. Valor es el asistente técnico en toda esta temática en las escuelas de California. Tenemos una combinación de leyes estatales y federales en los entornos educativos en California. Y bueno, por supuesto que también vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y de aprendizaje comunitario. Entonces, comenzamos con una pregunta abierta a todos ustedes. Y esto es, yo quiero entender qué experiencias tienen, es decir, en qué entornos educativos ustedes normalmente trabajan. Creo que en el poll o en la encuesta ustedes pueden seleccionar más de una opción, por ejemplo, sí, no, no estoy seguro. Esperen, esta no es la correcta, me equivoqué, esta no es la pregunta. No, no respondan esa. Me equivoqué, un momento. Ok, esta es la pregunta. ¿Qué entornos educativos son aquellos en los que usted trabaja, ya sea elementary school, middle school, high school?
college, universidad, escuelas de oficio o algún otro. Great. All right. This is giving me good feedback. Muy bien. I'll show you guys the results right now. Les voy a mostrar los We resultados. are really kind of focused on that college and Veo university que space la right mayoría now. de nosotros está enfocado That's en great. esos We entornos de have a lot colegio more o guys universidad y está muy participating bien. of Ahí creo que being tenemos confidential más, advocates and eh, working with provincial tenemos levels and muchísima college and guía, universities. But we do have some folks working muchísima in high consejería. schools, middle schools, and Tenemos even a a few elementary personas que están schools. trabajando So at this también en meeting, we kind of have primarias, a en couple of secundarias resources and preparatorias strategies y that otros. work well Creo for the college que as well, podemos tal vez supporting compartir change at aquellos those recursos y levels as estrategias well. que nos están And funcionando then en we have a distintos couple niveles others. educativos. If you Veo que weren't able también to seleccionaron participate, feel free to otros. use in the chat. Si That would be ustedes se great, just sienten so I could see if cómodos, there's pueden other escribir en el chat cuáles son esos direct otros study entornos resources or educativos en donde learning están support in other trabajando, types of educational settings. tal vez algunos recursos que están implementando. Great. All right. Ok. So, what I'll be talking about today will Bueno, apply pues, ¿de definitely qué to vamos a estar all hablando colleges hoy? and university settings. And Definitivamente we're going el to tema really talk aplica about a the los intersection entornos of Title IX, universitarios. the Clery Vamos a estar Act, hablando and del federal título education 9 de la ley legislation Clery, de la to ley de igualdad de California sexos en la specific. educación estatal y en What específico I would say is californiana. that these Y three laws lo from the que yo quiero decir California es que estas perspective really tres pull leyes together desde a la tapestry of perspectiva a safety net californiana for están students creando esta red de seguridad interrupting para and nuestros preventing and estudiantes, responding para que to podamos sexual por fin dar violence una and respuesta discrimination. a la And discriminación y la violencia while Title sexual, IX sobre tends to todo get a lot of prevenir la violencia current sexual. notice, the Clery Act is also really important La piece of that ley puzzle. Clery It kind of, es in una some ways, parte creates fundamental the de esta notice red tool de apoyo para for nuestros practitioners and estudiantes. advocates in the Creo que California es súper area. importante para todos los practicantes I would en also just California add, just conocerla stepping y back, aplicarla. that I think that the Me Too movement, Creo que el the movimiento Title Me IX Too, movements that have happened in the past también 5 el título years have 9, todo really esto que ha estado impacted the sucediendo en abilities los of últimos businesses 5 años on ha tenido campuses un gran and impacto en campuses are cómo really están unique llevándose a space cabo las for cosas en abuse los essentially campuses. because you're Y dealing with creo que younger folks, abren o you're marcan el dealing ritmo with para este people that tipo de are becoming discusiones o are pláticas, developmentally porque creating their adult images, they're estamos trying on new things, forjando there's a classes that personas que van a very ser los adultos de inclusive mañana. of El campus es progressive thought and el conversation lugar en donde se dan a and cabo, donde se llevan a constructive cabo las criticism. conversaciones Because when it's hard progresistas, to donde advocate, empezamos the a college and trabajar nuestra universities crítica were critical constructiva y of the donde Me Too empezamos a forjar movement el and cambio. then the Entonces, continuing por eso yo creo que este movimiento gender Me violence in Too, general. la ley Clery, And we etcétera, todo saw in esto es response muy, to the muy Trump importante. era Vimos rules, también we saw que a en huge respuesta a uptick la in era outrage Trump, from college hubo advocates, mucho both descontento survivors and en la folks working in abogacía that que those estábamos llevando a spaces cabo con about nuestros the bad impacts estudiantes porque of those impactaba rules on survivors in directamente general. a los sobrevivientes de la So discriminación y de la when you violencia. think about this three Entonces, in cuando school, pensamos en when you estas think about these tres leyes, statutes, y Title como ya les IX mencioné que es una provides red de really apoyo, kind of place the groundwork in específicamente el anti-discrimination título 9. exercise. El título So 9 va Title IX enfocado a is the erradicar la anti-discrimination law that was discriminación. passed Es in una ley 1976 antidiscriminación as part que se of the aprobó en Title IX, 1997 Title IX of the Civil Rights for Education Act. y que And abogaba really por what's los important derechos about civiles that is estudiantiles it establishes y that no person in the US establece que no hay shall ninguna because of persona sex en los be Estados excluded Unidos from que pueda ser participation in excluida or denied the por su benefit sexo of or be subjected to de discrimination participar under any en la educación educational o en program or cualquier activity received programa or educativo, assistance. atlético, etcétera, o What incluso de in recibir order to create this right, orientación. this civil right, the federal government had to tie Entonces, it to funding. el gobierno So federal tuvo que when it created this relacionar o vincular Title esta in ley Title IX, it con, tied it to anyone receiving con un federal funding. fondeo. Now do know that all Ahora, schools, debemos de saber que todas las 99% escuelas, of schools receive some form of 99% de las federal escuelas funding, reciben both private and algún public. tipo There de may be a few that fondeo o are financiamiento completely free of federal. federal funding, but that is not
Hay algunas escuelas que no tienen ningún tipo de financiamiento federal, pero son las menos. El 99% de ellas sí reciben algún tipo de financiamiento que puede ser en especie o puede ser a través de servicios o puede ser a través de donaciones. Y todo esto para cumplir con el título 9. Lo que realmente le da vida al título 9 son todas las reglas o normativas que la soportan, que la respaldan. Podemos también explorar cómo podemos implementar de mejor manera el título 9 para prevenir la discriminación sexual. Cuando pensamos en el título 9, pensamos en la discriminación sexual y eso se expande a las oportunidades educativas, ya sea dentro y fuera del campus, por ejemplo, participar en alguna excursión o en alguna práctica fuera del campus, participar en eventos atléticos, en deportes, ser parte de algún equipo. También se extiende a aquellos estudiantes que están embarazadas o que ya son padres o madres. Así que necesitamos proteger a estos estudiantes también, los que ya son mamás o papás o aquellas estudiantes que están embarazadas. Tenemos que protegerlas contra la discriminación y la exclusión. Muchas veces estas alumnas y estos alumnos que son padres han sido discriminados y excluidos y son casos que hemos tenido que llevar ante la corte. Otro aspecto, por supuesto, es eh, la prevención y erradicación del acoso sexual y la violencia. Sabemos que muchas veces esta es una forma de controlar a las personas a través del acoso sexual, a través de la discriminación de su sexo biológico y, y todo lo que tiene que ver con la identidad de género. En, eh, About en la the ley de equity California hemos estado hablando de esto, de la identidad de género, de la expresión de género. Es algo que estamos trabajando arduamente en California y que debería de entrar dentro del paquete de normas antidiscriminatorias. Entonces, hablemos ahora de la historia del título 9. ¿Quién, no sé, quién ha hecho algún tipo de trabajo alrededor de el título 9? Tal vez hablar con algunos sobrevivientes o estudiar la literatura con respecto al título 9. ¿Quién ha hecho algo de esto? Muy bien, muy bien, perfecto. Creo que todos aquí han trabajado con el título 9 de alguna manera. Tenemos aquí un poco de historia y básicamente se aprobó en 1972. 5 o 6 años después empezaron a propagar las reglas de cómo debería de ser aplicada la ley del título 9. Después, durante el gobierno de Obama en 2011, diríamos que se incrementó la salvaguarda respecto al título 9. Como defensores de los sobrevivientes, nosotros tenemos que apegarnos muchísimo a estos lineamientos, por ejemplo, que estaban durante la administración de Obama. Esta guidance o estos lineamientos que nos daba mucha salvaguarda para los sobrevivientes, lineamientos sobre qué tanto tiempo debe de tomarse para una investigación y también en 2014, durante el gobierno de Obama, se nos dio lineamientos adicionales para el acoso sexual en los campus universitarios.
específicamente para ese acoso sexual con violencia sexual. Así que pasamos de, de violencia sexual y discriminación sexual a tipificarlo sí como un crimen, y el título 9 necesita poder intervenir y responder para esta violencia sexual. La administración Obama, tanto en el 2011 como en el 2014, lo dejó esa directriz explícitamente clara. En el 2017, la administración de Trump ingresó y desechó las directrices de Obama y rechazó aquellas que no era obligatoria. Y hicieron también una recompostura de las obligaciones del título 9. Y nuevamente levantando la mano, les pregunto quién recuerda el, de la revelación de la señora DeMoss, de la eh, título 9, de los requisitos de la ley título 9. Durante esta administración fueron cambios significativos al título 9 y de cómo fue propagado. Fue de manera general una manera de simplificar el título 9 y hacerlo más, pues, más amigable hacia los acusados, ¿no? Y dentro de este marco de trabajo pareciese que hubiese más protecciones para las personas que habían sido acusadas. Bueno, el, eh, bueno, quedó bien notado y hubo comentarios y se convirtieron en ley en mayo del 2020. Y fue cuando muchas escuelas tuvieron que cambiar la manera que ellos veían el título 9 en las escuelas si no tuviesen leyes que protegiesen o extendieran esas protecciones más ampliamente. Afortunadamente, California tiene muchos, de algunas maneras ha protegido algunas de las guías de la administración Obama que quedaron codificadas dentro de lo jurídico, en la ley, el derecho, lo cual requería requisitos mínimos que fueron integrados al nivel federal. Entonces piensen eso como un hilo, ¿no? Que entonces el título 9 es lo fundamental, lo mínimo, y siempre y cuando la actividad no sea ilegal o inconstitucional, puede implementar regulaciones extras. Así que California, de hecho, tiene como estado muy legislaciones progresistas y abogacía y oportunidades para las supervivientes en el estado de California. Asimismo, cuando cambiamos a la administración Biden, ellos publicaron una notificación del título 9 para la redacción de nuevas reglas. Lo que es interesante es, dado que la administración de Trump no había cartas con directrices, no hubo nada que repeler o expugnar y bueno, simplemente se trató de repoblar esas reglas del título 9. Y entonces llegamos al punto que estamos ahora y lo que estamos pasando es que estamos en ese proceso de formalización de las reglas para el título 9. Ya hemos visto lo que la administración Biden y la Oficina de los Derechos propone con respecto al título 9 y ya han aceptado ya comentarios respecto a ello. Muchas personas han proporcionado ya su comentario. De hecho, vi más de 20,000 comentarios que fueron dados con respecto a las reglas en apoyo en algunas ocasiones y como crítica en otras ocasiones para ciertas reglas. Y la administración de Biden está en el proceso bueno, la Secretaría de Educación está repasando las nuevas regulaciones y las está formalizando. Lo siguiente, esperamos aquí en esta área, es que las nuevas reglas sean ya introducidas y se conviertan en derecho o en ley. Cuando eso ocurra, espero que podamos, bueno, a volver a hacer este webinario para explicar y desmenuzar lo que eso significa para ustedes y en su trabajo en los entornos educativos. Pero ahorita estamos entre fases, ¿no? Así que estamos en las reglas vigentes del título 9 a la espera de lo que pensamos sean las nuevas reglas que serán publicadas o surgirán. Como defensoras hemos trabajado para que estas sean introducidas este año. Para este año educativo parece ser que no va a darse, no va a ocurrir. ¿Y qué
podemos o tenemos la esperanza de poder insistirle a la administración que publique esas reglas a principios del 2024 para que entren en efecto para el próximo año escolar. Así que las reglas actuales del título 9, como tema general, diría yo que son una viva imagen del alcance y naturaleza del título 1 y se convierten de alguna manera en un proceso administrativo, perdón, han convertido el proceso administrativo en un proceso jurídico legal, ¿no? O de derecho. Mientras que el proceso del título 9 era meramente algo administrativo para que este remedio se impusiera en los campuses para apoyar este trabajo contra la discriminación en el campus. A diferencia del sistema de derecho, que es apegarse a las leyes, al sistema de justicia y controlar estas conductas antisociales. Bueno, las reglas vigentes del título 9 en la época en que vivimos limitan la conducta sexual que aplica a cualquier cosa que tenga que Conduct has to be within campus controlled buildings or activities. It cannot be tiene que ser dentro de edificios y predios controlados por la universidad. No puede ser fuera de los predios o edificios controlados por la administración. También aplica a la contrainterrogatoria en vivo, ¿no? Como ustedes sabrán, esta es una de las partes más traumáticas de estos casos, es que cuando una superviviente se le contrainterroga en vivo, ¿no? Sabemos también que cuando la gente es acusada de estos hechos delictivos, a menudo, bueno, contratan abogados que les representen y muy a menudo las supervivientes no pueden contratarse abogados, vaya. Entonces, esa contraexaminación en vivo es parte de las reglas. No hay el requisito de investigación de 60 días, o sea, removieron cualquier tipo de salvaguardas con respecto a fechas límites para las investigaciones. Y luego el acoso sexual solamente se da en instancias en que son severas, pervasivas o persistentes y objetivamente ofensivas. Esto es bueno, las reglas, estatutos ahora en cuanto a estos entornos educativos y en los predios, pero no es ese estándar el que se aplica en otros sitios fuera de ellos. Se permite la mediación, la cual puede ser difícil para las supervivientes, porque la mediación se la paga so even though there's hope that la there's escuela y a pesar de que esperamos que las salvaguardas para el conflicto de interés, los grupos de mediación que han trabajado ya con ciertos abogados de la escuela tienen ustedes mejor relaciones con ellos, a diferencia de trabajar con los diferentes supervivientes que vienen a la mediación por sí mismas. Cualquier institución con afiliación religiosa pueden reclamar ser exentos a través del título 9 y son protegidas de responsabilidad civil, a menos que sean deliberadamente indiferentes. Y esa indiferencia deliberada se trata de que tengan, de hecho, conocimiento de que se está dando la agresión sexual y que a propósito la ignoren. O sea, es un estándar muy bajo. Así que si ellos se enteran de cualquier cosa y hacen de algo que hagan inapropiado como respuesta, están protegidos de responsabilidad civil, de ser acusados de discriminación y lo también incrementa el estándar de probatorio o de evidencia, ¿no? Como guías que se aplican por la preponderancia de las pruebas, ¿no? Tenemos una pregunta en el chat con respecto al primer punto. Esto quiere decir que cualquier conducta que ocurra fuera del periodo escolar no se puede acusar, no es cubierta para el título 9. Creo que sí, de hecho, en California hay una excepción que va más allá de eso, pero para el título 9, por ahora, si estás fuera de California y el hecho ocurre fuera del predio escolar y si no es un edificio controlado por la universidad, pudiera ser un edificio de departamentos que sea propiedad de la universidad, pudiera ser cubierto, pero cualquier otra propiedad en general, como las casas frat o cualquier otra área general que no sea propiedad ni esté dentro del predio universitario, no está cubierta. Bien, pues también quería yo ahora hacer una encuesta. Angie, ¿quieres decir algo? Perdón, no es que no sabía si querías decir algo. Creo que alguien tiene su micrófono abierto, ¿no?
Mm, Hagamos la siguiente encuesta, ¿no? Por favor. Quiero ver si han ayudado a alguien en una investigación bajo el título 9. Si han prestado apoyo a alguien durante una investigación bajo el título 9 o sobre el título. Bueno, voy a poner ahora la encuesta para que la contesten. Por favor, díganme si alguna de ustedes han trabajado en algunas investigaciones bajo el título 9. Y la pregunta dice de la siguiente manera: ¿alguna vez ha apoyado a alguien a través de una investigación del título 9? Las opciones son sí, no y no alcance la tercera. Los resultados es muy interesante. Hay una división como 50-50. La mitad de ustedes han trabajado ya con algunas supervivientes a través de estas investigaciones del título 9 y la mitad de ustedes no lo han hecho. Así que lo utilizaré en la próxima parte, en el próximo segmento, para preguntarles qué es lo más difícil de apoyar a las supervivientes en entornos educativos, particularmente para aquellos 50% de nosotros que hemos trabajado en investigaciones bajo el título 9. Si quieren levantar su mano y hablar al micrófono o contestar en el chat, por favor, nos gustaría saber cuáles fueron las dificultades que encararon para de esa manera encauzar recursos o tocar los temas de esas situaciones hipotéticas, ¿no? Creo que tenemos una pregunta o comentario en el chat, una pregunta de seguimiento. Sí, sí, exactamente. Tiene que estar conectada con la escuela y controlada por la escuela, es lo que dice el título 9 ahora, ¿no? O sea, tiene que ser un grupo que no esté controlado por la escuela. Tiene que ser una parte controlada por la escuela. Something less formal would arguably not count under Title IX. Great, Megan. I hope that Bien, clarified. Megan, espero que esto haya aclarado bien las cosas para ti. Oh. Oh, great. So here's some Bien. responses. Bueno, he aquí algunas respuestas de la pregunta acerca de cuáles son las partes más difíciles de apoyar a las supervivientes en los entornos educativos. Julia dice el no tener recursos legales o jurídicos o para como asesores contra el acusado, o perdón, para la parte acusatoria. Por supuesto que sí, las reglas actuales de hecho lo subrayan de esa manera. Tener, no quieren ver de manera más amplia un entorno hostil y es devastador porque no están viendo la perspectiva más amplia de lo que ocurre en el predio escolar. Solamente se fijan en los casos particulares. Andrew dice un proceso muy largo, se prometen cosas que luego no se dan, la respuesta de las entidades no es fabulosa. Por supuesto, un estudiante que va con una de estas investigaciones, particularmente si el caso no va a su favor. Y hay muchos momentos traumáticos que se dan durante esas investigaciones, desde ser entrevistada hasta la audiencia, hasta la determinación o la sesión de determinaciones para la superviviente y sus defensoras. Y también cronologías no razonables o fechas no razonables. Cuando pasamos al estado en 60 días, tenemos ahora ejemplos de que se tardan 400 días, o sea, más de un año, para poder llegar a alguna determinación. De hecho, en ocasiones no hay ninguna acción intermedia para apoyar a las supervivientes durante ese tiempo. Otra persona explica que tienen un promedio de 1 a 2 años para poder ver resultados en estas determinaciones en casos de título 9. Hagan una pausa y piensen en qué impacto tiene esto para las estudiantes. Algunas de ellas quizás ya ni siquiera se encuentran en el campus. Algunas de ellas solamente están en el campus de 4 a 5 años y si su caso se toma 2 años, quizás no habrá ninguna determinación ni ninguna protección que se le dé. Durante las reglas de la era Trump, tampoco requería de una respuesta intermedia como lo era durante la directrices de Obama. Y bueno, también
que las partes del apoyo y con respecto a los mecanismos para lidiar con el estrés, que revelaban algo en un ensayo escolar y luego que se le reportara a un coordinador de título 9 y tener que iniciar todo el proceso sin darse cuenta que estaban de hecho adentrándose en ese proceso. Creo que eso es lo que están comentando en el chat, ¿no? Por favor, si quiere abrir el micrófono y explicarlo o corregirme si es que estamos malinterpretando cómo fue el comentario. Lo que fue más difícil fue que la persona que escuchaba esto fue muy explícito y nadie entró para decir que no tenía que ser tan explícito y fue muy difícil y daba detonantes traumáticos a la superviviente. Eso significa que no hay protecciones con respecto al lenguaje que se utiliza en estas audiencias y que no es necesario estar fundamentado en el conocimiento del trauma de estas audiencias. Así que la gente puede explicar lo que ocurrió de maneras muy explícitas, que pueden ser traumáticas e incluso acosadoras, hostiles, perdón, y que a veces utilizan el proceso como arma para herir a las supervivientes una y otra vez y otra vez. En otros casos, la superviviente pensaba que la escuela estaba más preocupada por su reputación que la agresión sexual. Por supuesto que sí. Y una de las cosas que yo le decía a cualquier persona que analizaba o contemplaba alguna universidad por su reputación es que sabes que cuando no hay reportes de 0 a 1 reporte de una agresión sexual, eso es una alarma, porque tú sabes que hay mucho más que una o 0 al año, ¿verdad? Y que entonces lo más probable es que no se esté reportando. Bueno, que muchos de estos campuses no se basan en el conocimiento del trauma y ven el ser informados del trauma como un sesgo. Entonces, muchas defensoras tienen que explicar cómo el fundamentarse en el conocimiento del trauma se trata de la metodología y no de ser partidarios de alguna u otra persona o crear algún sesgo en esta situación, sino que es la manera de reconocer cómo el trauma impacta a la persona y cómo esto detona nuevamente este trauma durante este proceso. Y se tomaron una determinación acerca de los hallazgos, ¿no? De lo que se ha concluido y tener esta metodología basada en el conocimiento del trauma, tener una manera de integrarlo en nuestros sistemas. Y luego la falta de aclaración o de claridad con respecto a cómo funciona el sistema, para que tengan una idea de lo que va a ocurrir. Y cada escuela lo atiende de manera diferente y bajo las reglas actuales pueden, de hecho, atenderlo de manera diferente. Así que lo que ocurre en una universidad estatal pudiera ser muy diferente cómo se atiende en una escuela privada. Así que tenemos que, dentro de este método, tenemos que aprender muchos diferentes sistemas para poder trabajar en esto. Y cuando esto cae o recae bajo las regulaciones del título 1, si la conducta ocurre fuera del predio y está conectado con el programa educativo e impacta su acceso a la educación. Esto eh, es particular con esta defensoría muy fuerte en California para apegarse al título 9. El Estado de California tiene muy buena ley orgánica que muestra que se ocurrió fuera de la escuela, pero que impacta la habilidad de la estudiante estar presente en la escuela y tener acceso a su educación. Entonces, la universidad, la escuela tienen la necesidad de tomar acción. Esto es muy interesante en que las reglas propuestas por la administración de Biden, esto sería una parte explícita, una extensión, el deshacer algunas de estos límites de la era de Du Bois con respecto a las ocasiones en que la escuela, en que ocurre un impacto al acceso de la educación de la víctima. Bien, cierto. Sí, Megan dice que California tiene protecciones adicionales que no hacen que las reglas de POAS sean tan erróneas, ¿no? Entonces, conforme la alumna se presenta, lo que debemos hacer, eh, que la gente entienda lo que es importante en estos cambios nuevos. También nosotros, defensoras en California, nuestros estudiantes pudieran estar asistiendo, o sea, personas de California pudiesen estar asistiendo a universidades en otros estados. Así que como defensoras basadas en California, tenemos que saber
que su experiencia en un área no californiana y que regresan acá durante las vacaciones del invierno, pueden entonces denunciarlo y hacer la denuncia acá. Quizás no tengan la misma experiencia o esté armada de la misma manera que está en su escuela. Hablamos un poquito acerca de lo siguiente, pero quería resaltar algunas de las mejores, de las cosas buenas que harían algunas de las nuevas reglas propuestas. Número uno, que define la violencia sexual de manera más clara y más incluyente. Hablan acerca de la expresión de género, hablan acerca de la identidad de género explícitamente como algo que pudiese o puede ser usado de una manera discriminatoria, mejora de manera drástica el apoyo para las estudiantes embarazadas, lo cual era muy necesitado, muy necesario, pero no había mucha defensoría respecto a ello, ¿no? Pero ahora las personas que ya trabajan en las legislaciones antidiscriminación por sexo toman en consideración las necesidades de las madres, las estudiantes embarazadas. También protege a los estudiantes LGBTQ+ de la discriminación de manera explícita y también marca el estándar de la preponderancia evidenciaria para las audiencias. Eso significa que la preponderancia evidenciaria es solamente el 51%, o sea que es más probable que no. que el, que el abuso suceda o que la discriminación suceda. Esto es lo que abarcan las nuevas reglas y no sabemos muy bien qué significa esto. Sabemos que necesitamos mucho más análisis legal, pero sabemos que es mucho más del 57%. Bajo los lineamientos Obama, esto estaba estipulado como que no era un procedimiento porque sus impactos eran mínimos. Los impactos en el entorno educativo no iban, por ejemplo, a tipificar tal cual como un delito, ni iban a mandar a un proceso legal a un estudiante. Entonces, se necesita mucha más orientación con respecto a esto, también respecto a los supervivientes. Por ejemplo, el tipo de investigación que se realiza en el proceso y también esto va a incrementar la rendición de cuentas y la transparencia en las escuelas. Podemos delimitarlo a un sistema legal que sí podamos implementar bajo estas nuevas reglas y que nos protejan más allá de las regulaciones dentro de los campuses. Es decir, expandirlo a otros entornos hostiles. Entonces, la idea es que este entorno educativo en donde se esté llevando a cabo la hostilidad no prospere. Hay muchas cosas que van a estar contribuyendo a este entorno discriminatorio, hostil, y eso es lo que es importante identificar para poder ponerle un alto al acoso, ponerle un alto a la discriminación y a este entorno. Entonces, son muchas interrogantes las que tenemos ahí con respecto a las nuevas reglas. Ahora, bueno, ya hablamos bastante sobre el título 9. Ahora vamos a hablar de la ley Ginny Cleary, que es otra ley que entra dentro del paquete de defensoría dentro del campus universitario. Esta ley se aprobó después de un horrible caso de abuso sexual y homicidio dentro de un campus universitario. Y a partir de este caso se dio cuenta la sociedad que no había respuesta para este tipo de situaciones dentro del campus universitario. Entonces, por eso es que le ponen este nombre a esta ley y es una ley que está ahí para poder reportar cualquier tipo de crimen que suceda dentro de un campus, para levantar todo tipo de información alrededor de. Y bueno, básicamente se trata de recolectar estadísticas y advertencias sobre cualquier tipo de crimen o delincuencia, transparencia de las políticas del campus en materia de delincuencia,
mantener procedimientos disciplinarios rápidos, justos e imparciales. Esto a veces incluso de alguna manera existe una coyuntura con el título 9. También se trata de adoptar políticas de prevención y de reconocer que esta adopción de políticas de prevención no es lo mismo, no va a implicar lo mismo para cada estudiante. Entonces, es algo mucho más sistemático. Son estrategias que nosotros implementamos en los campus. Y también derechos de los supervivientes, conocer estos derechos y vincularlos con recursos que existen para las y los supervivientes, así como llevar a cabo un informe anual de seguridad dentro del campus y también protección contra las represalias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Perfecto. Esta ley y todas estas viñetas que estamos mencionando deben estar ahí disponibles en sus sitios web. Ustedes deben de tener acceso a esta información. Me da mucho gusto ver que muchos de ustedes están empapados de esta ley. Por supuesto, es muy importante continuar hablando de la protección contra represalias. Esto también entra dentro del título 9, también en la ley Clery, y es básicamente extender esta protección a quien sea que reportó el crimen o delito, así como a los sobrevivientes de estos acontecimientos delictivos y que podamos nosotros prevenir cualquier tipo de resultado negativo, algún tipo de amenaza, por ejemplo, cuando se reporta que hubo acoso sexual o algún tipo de abuso sexual. Es muy importante nosotros poder contar. Y aquí es donde se conjunta el título 9 con la ley Clery. En ambas leyes se menciona la protección contra las represalias. Tenemos una pregunta. Corrígeme si estamos mal. ¿Se necesita la examinación? No. Bajo las nuevas reglas, nosotros tenemos buena respuesta. Los campus universitarios pueden adoptar sus propias políticas. Sin embargo, de acuerdo a algunos remedios legales que nosotros tenemos, por ejemplo, algunos colegios no tienen audiencias And abiertas. Si el campus no tiene esta audiencia abierta, tienen que acogerse a lo que dicta el título 9 para cualquier tipo de situación alrededor de la disciplina y decisiones al reportar un crimen. Si el colegio sí utiliza estas audiencias en vivo, se están acogiendo al título 9, pero la esperanza es que nosotros podamos reducir este condicionamiento que existe para las sobrevivientes o los sobrevivientes, porque existía esta idea de que tenía que haber una examinación y ahora estamos acogiéndonos al título 9 en cuanto a los procesos. Muy bien. Ahora, regresando a la ley de California en cuanto a la educación y la igualdad sexual, California tiene protección que está al nivel del título 9. Nosotros tenemos una definición bastante amplia de lo que se refiere a la igualdad sexual y los derechos para los estudiantes. Tenemos responsabilidades claras, derechos claros. Y todo esto abarca la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Todo esto va enfocado a esas leyes antidiscriminación sexual de California. El propósito es poder incluir una variedad de casos que a lo mejor en otros estados es muy difícil poder ofrecer esta protección para estos casos porque no tienen todavía en vigor este tipo de leyes.
Nosotros tenemos un aviso público y completamente visible de quién es el coordinador o la coordinadora del título 9. Nosotros como defensores necesitamos conocer quién es esa persona, quiénes son los que están trabajando con los derechos de los estudiantes. Así que tiene que haber transparencia y poder identificar perfectamente quién es él o la coordinadora del título 9. También tenemos indicaciones sobre cómo presentar una denuncia en virtud del título 9. Tenemos que tener pasos bastante claros sobre cómo presentar esta denuncia, cuáles son, por ejemplo, los plazos de prescripción para este delito que se está reportando. También tiene que haber una transparencia sobre cómo se va a llevar a cabo la investigación de este delito que se está reportando, así como un enlace al formulario e información de contacto de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos y también una carta por parte de las autoridades educativas sobre las responsabilidades que ellos tienen bajo el título 9. Esto aplica a los campuses y cualquier otro recinto educativo que está acogiéndose al título 9. Ahora, también me gustaría mencionar algunas cosas sobre nuestro contexto legal en California y el entorno actual. Hay una serie de denuncias que están en vigor en California, en donde, por ejemplo, se daban casos en donde los profesores les estaban informando a los padres que sus hijos eran homosexuales o de algún tipo de orientación sexual que no fuera heterosexual. Y esto no puede suceder. Alguien levante la mano si algunos de ustedes han encontrado este tipo de eh, prácticas homofóbicas y antiderechos en sus colegios. Ok, veo algunas manos arriba. Seguramente este es un tema incómodo, no nos sentimos tan libres de compartir o de levantar la mano porque pues tiene implicaciones bastante fuertes. Pero bueno, recuerden que estamos aquí para compartir nuestras mejores prácticas. Yo lo que quiero decirles es que eh, primero que nada, tenemos que reconocer lo que está sucediendo en nuestros entornos educativos para poder remediar. No sé si alguien quiera compartir su experiencia respecto a este tema que estamos tocando en este momento. Bueno, yo voy a compartir un poquito del trabajo que estoy haciendo en el sur de California. Quiero comentarles que lo que yo estoy observando es una resistencia bastante fuerte para la protección de los estudiantes LGBTQ y más. Hay muchas juntas escolares con el Consejo Estudiantil que están pidiendo mucha más protección, más niveles de protección. Por ejemplo, incluso incluir sanitarios neutrales para género neutro, muchas cosas para proteger a esta comunidad. Sin embargo, lo que hemos observado es que ha habido mucha resistencia. También ahora en la administración de Biden ha habido mucha resistencia para tomar acción alrededor de estos temas. Es como si estas conversaciones de, por ejemplo, alumnos trans en los entornos atléticos fueran casi un tema tabú. Y el hecho de que una persona trans practique un deporte o participe de un deporte, ahora es todo un tema. Entonces,
California está ofreciendo protección a este tipo de casos para poder ofrecer esta protección, pero no sabemos exactamente qué está pasando, por ejemplo, en la Casa Blanca, qué está pasando con las políticas que ellos tienen en vigor, si hay algún cambio, nuevamente estas nuevas reglas de qué se van a tratar. Hay muchísima preocupación sobre la defensoría, cómo vamos a poder llevar a cabo nuestra defensoría, porque no sabemos exactamente eh, qué tanta fuerza van a tener estas nuevas reglas y qué tanto vamos a poder seguir nosotros abogando con las políticas antidiscriminación y de protección para nuestros estudiantes LGBTQ y más. Vemos que en cuestión de atletismo y de deportes, los alumnos, las alumnas trans no pueden acceder fácilmente. Entonces, creo que sí es muy importante continuar abogando por este tipo de situaciones en los entornos educativos. El hecho de que el título 9 tenga estas reglas nos habla mucho de las necesidades, ¿no? Sí, tenemos de hecho comentarios en el chat. Adriana nos comparte que hay una organización de la iglesia que asiste a cada una de estas reuniones escolares en donde se hablan de estos temas de alumnos no binarios, transgénero, temas como la transfobia, el código de vestimenta, etcétera. Todo esto tiene que entrar dentro de las políticas de protección. Sí, exactamente. Porque esto es una forma de discriminación sexual basada en la expresión de tu género o de tu identidad sexual. Entonces, tenemos que hacer mucha labor en cuanto a la educación y así como la implementación de la ley Título 9 para realmente poder proteger a nuestros alumnos. Y muchas veces los, no sé, o sea, los argumentos que ellos nos dicen es que eh, la educación tiene que ser inclusiva, pero creo que estamos hablando de la expresión individual de cada una de estas personas. Y nosotros necesitamos crear un entorno en donde todo mundo pueda expresar libremente su identidad. Así que yo creo que aquí tenemos una área de oportunidad bastante fuerte en cuanto a la no discriminación y poder realmente right proteger now, and they're very a, a nuestros alumnos. Sé que para nuestros estudiantes es bastante doloroso no poderse expresar como ellos son. También tenemos derechos de libertad de expresión en virtud de la ley de California para poder proteger este derecho. Los estudiantes pueden tener esta libertad de expresión. No son tan poderosos estos derechos de libertad de expresión como cuando ya son graduados, pero hay muchas personas que están muy interesadas en estos derechos de libertad de expresión porque pues hay divisiones estudiantiles que están abogando todavía más por esta libertad de expresión. Y sabemos que la libertad de expresión es una vía de doble sentido. Tenemos que reconocer eso y tenemos que proteger el discurso de todas las personas, aun si no congeniamos con estas ideas o este discurso. Nosotros tenemos que proteger el derecho de expresar dicho discurso. Así que cuando nosotros nos encontramos con una amenaza, eso no va a ser protección de libertad de expresión. Ahora, la instrucción debe de ser imparcial e inclusiva para la comunidad LGBTQ y más. Y la pregunta sería, ¿cómo siguen las leyes de California
en las escuelas tal vez ni siquiera hablan del tema o sí hablan del tema. ¿De qué manera están realmente implementando estas normas imparciales e inclusivas? Nuevamente, esto está vinculado con el título 9 y con todo el trabajo antidiscriminación y antiviolencia sexual. Otra, otra información que está relacionada con lo que estamos hablando y que quisiera compartirles el día de hoy es, por ejemplo, si ustedes hacen educación comunitaria, deben recordar que en California también tenemos la ley para la salud de la juventud. Esta ley para la salud de la juventud entró en vigor en 2020, así que sigue en vigor y creo que los colegios deben de conocer esta ley. Educación sexual, la salud reproductiva, pero también acerca de la inclusividad de los estudiantes LGBTQ y diferentes tipos de relaciones y relaciones saludables. Es parte del trabajo de la Defensoría de California del kinder al 12º grado, ha existido con respecto a el exponerles y a la educación en esta ley integral de la salud de la juventud. Bueno, es una buena herramienta si trabajas en este entorno educativo de kinder a 12º grado, saber que las escuelas tienen que acatarla y que hay apoyos y recursos que les mostraré al final para que vean cómo se da de escuela en escuela. Lo que deseo hacer ahora es tomar una pausa para hacerles preguntas adicionales o para compartir experiencias adicionales. Y Mary, yo decía también que con respecto a los códigos de vestimenta, hay buenísimos recursos que te podemos obtener, podemos dar con respecto a los cambios para las reglas de vestimenta o la legislación y cómo estas van entrelazadas o conectadas con la antidiscriminación y cómo hemos trabajado con las escuelas a nivel local para que la vestimenta sea, o el código de vestimenta sea neutral en cuanto al género y que no determine cómo se visten los chicos o las chicas. Bien, listo, pues, ¿quieres? Tengo más una pregunta que comentario, pero me gustaría escuchar de ustedes sus opiniones acerca de inelegible resolución. Disculpen, el sonido es muy con mucho eco. ¿Cómo se recomienda ese tipo de provisión? Pero si eso ha sido efectivo en proporcionar las resoluciones que deseamos obtener. Bueno, para repetir un poquito, para entender tu comentario o tu pregunta, hablaré acerca del sistema jurídico criminal, el sistema civil y luego el proceso administrativo, que es el título 9 y otro tipo de procesos, como por ejemplo el título 7 que tiene que ver con lo laboral. Pero tú hablas ahora de una resolución informal. Entonces estaríamos hablando de prácticas restaurativas o decisiones de la comunidad, de ese tipo de situaciones, ¿no? Desafortunadamente no ha existido gran cantidad de estudios documentados en los entornos educativos, pero diré que yo también, bueno, vengo a este trabajo desde la perspectiva de prevención y en la justicia preventiva a nivel comunitario y es muy poderosa porque lo que esto crea es la oportunidad que ambas partes entiendan y resuelvan de manera tal que repare o resarza el daño que se le causó a la persona dañada. A veces el título 9, incluso dentro del sistema penal o del sistema civil, el dinero no lo resolverá. El encerrar a alguien en la prisión no lo resolverá. La parte informal es que la persona quiere una disculpa formal y eso lo que resarcería el daño hecho a esa persona o de persona a persona es muy diferente. Entonces, dentro de estas perspectivas existe un proceso administrativo formal y también hay un par de oraciones al respecto de otros procesos informales que la escuela pudiese utilizar, lo cual significa que no, que esto no es una metodología estándar o que aplique a todos.
Creo que también tendríamos que ver de qué manera apoyamos, de manera que esté fundamentada en el trauma, en el conocimiento del trauma, porque las resoluciones basadas en la comunidad, las prácticas restaurativas, todo esto está fundamentado en el conocimiento del trauma. No crea que nosotros creemos estas situaciones retraumativas. Bueno, sí, de hecho, gracias por ampliarte. ¿Qué explicaría el número conocido de casos que se utilizan y la resolución formal? Creo que hay una preocupación con respecto a la responsabilidad civil para las escuelas. Following the requirements of Si Title no siguen los requisitos del título 1, pudiesen ser responsables a nivel civil o civilmente, ¿no? Lo cual significa que un estudiante que sea de la opinión que su proceso no fue el apropiado, pudiese demandar a la escuela y eso podría causar cambios y ser costosa, ¿no? Incluso la demanda en sí, sin que se determine culpabilidad, es cara. Por eso las escuelas, bueno, se dedican a protegerse más que preocuparse en buscar otras soluciones. ¿Por qué pues les preocupa más que alguien tenga fundamentos para presentarles una demanda civil? Thank you. Gracias. That's a whole other webinar too, by the way, where we Y ese es otro webinario muy aparte, que pudiéramos explorar este tipo de prácticas y este tipo de and I'm situaciones, ¿sí? so sorry for Y lo siento tanto that. por ir demasiado rápido con respecto a la Anyone responsabilidad civil. Cualquier otra pregunta o comentario, por favor. Does anyone want to examine ¿Alguien quiere analizar o compartir algo que haya sido positivo? Porque yo soy una persona que va de frente, esa es mi metodología. Alguna situación que hayan tenido al apoyar a supervivientes en las escuelas o en los entornos educativos. I'll go. My name's Daniela Herrera. Mi nombre es Daniela Herrera. Rio Hondo Community Trabajo College en el Colegio o Universidad Comunitaria Río Hondo y en la Universidad del Este de Los Ángeles. Yo soy defensora en el campus y tengo una compañera de trabajo, Madeline Herrera, quien es la terapista o terapeuta del campus. Algo que hemos hecho y que ha sido súper exitoso en ambos predios escolares es que en ambas universidades es que empezamos un grupo de apoyo para sanar a través del arte. Así que este grupo de apoyo se coordina mediante el trabajo con las supervivientes de agresión sexual y la violencia intrafamiliar. Utilizamos diferentes estrategias, a veces creamos nuestras propias actividades o utilizamos algo de un programa que se llama El Mundo Entre Ventanas, creo que se llama así. No, es Ventanas entre Mundos. Sí, me encanta, es fabuloso, es genial. Sí, así que a las estudiantes les encanta porque pueden crear a la parte de la arte, por ejemplo. Así que podemos, bueno, afrontar o encarar algunos temas bastante difíciles a través de un medio de arte o expresión artística que sea intrínseca, ¿no? Y nuestro predio escolar también guía a las estudiantes a través de diferentes técnicas y ejercicios que les puede ayudar durante un tiempo o un momento de crisis o de ansiedad. Eso ha sido muy genial para nosotros. Me encanta. También resalta lo que Asia decía, ¿no? Que hay diferentes maneras de sanar y de, llegar a una resolución. Y sabemos que la terapia de el hablar o de la plática no necesariamente va a también, o es la única manera de sanar. Así que usar el arte, el movimiento corporal, siguen siendo maneras muy importantes con respecto al trabajo terapéutico para recuperarse y de entender el trauma.
Hola, Emily. Yo soy Eric en Cal State Fullerton y algo que yo he visto que ha sido muy exitoso es el trabajar muy de cerca con nuestra oficina de título 9, asegurarnos que para cualquier alumno de ingreso nuevo, para individuos que reciben este impacto, que haya una defensora presente y en tener alguien presente que nos ayude a compartir lo que hacemos como defensoras y darles el apoyo y contestar cualquier pregunta que pudiese tener previo a reunirse con los individuos del título 1 o las personas que les hacen ese ingreso al título 9 ha sido bastante exitoso para asegurarnos de que damos el apoyo a la superviviente de una manera fundamentada en el conocimiento del trauma y esto ha sido muy exitoso en la Universidad de Cal State Fullerton. Me encanta. Sabemos que eso funcionó en el sistema penal y sabemos que es fabuloso tener esa defensora, particularmente en el entorno escolar, porque, bueno, hay tantas capas sistémicas o de sistemas, con el sistema título 9, el reportaje de la ley Clary, y estos reportes que no necesariamente revela a la persona que causó el daño, y también cuáles son los apoyos locales en el predio escolar o la universidad y cambiar las adecuaciones, el cambiar las sus agendas, sus horarios, cambiar de dormitorio y también esos apoyos de intervención a nivel comunitario escolar. Así que me encanta saber que es una relación bastante estrecha de trabajo con la defensora y con el predio escolar en general. Y Arlina también dice que tienen una defensora que está basada en el conocimiento del trauma y que está enfocada en el trauma de las supervivientes, lo cual es clave. Tenemos que arguir que argumentar y constantemente recordar a las fuerzas policiales, a los del título 9, que el ser fundamentarse en el conocimiento del trauma no es un sesgo, sino que más bien estar informado no solamente para la superviviente. Cuando te fundamentas en el conocimiento del trauma, pues te informas y estás fundamentada para todas las personas que entran al sistema, para que cualquier persona que haya quizás sufrido algún tipo de trauma dentro de este proceso. Fabuloso. Bien. ¿Alguien más? Y ya me puse al corriente de lo que han escrito en el chat. Algo más que esté funcionando bastante bien. And check out our chat there. Y vean en nuestro chat, hay más información acerca de lo que es el programa Window Between Worlds o ventanas entre mundos. Hacen capacitación o entrenamiento que entonces les convierte a ustedes en facilitadores que a su vez pueden proporcionar este entrenamiento en ciertas situaciones a otros grupos también. Bien, sí quería entonces ir a la parte negativa por un segundito. ¿Hay algunos temas que ustedes vean con respecto a dificultades al trabajar con las supervivientes en los campus? Adriana, Adriana, adelante, por favor. Siento si dije tu nombre mal, por favor, corríjanme. Es Adriana, hola, es Adriana, sí. Pues nosotros teníamos a nuestra defensora aquí en el campus y dijo el nombre de la universidad, no se le escuchó, no se le entendió bien. Teníamos a nuestra defensora aquí hasta mayo de este año pasado y el- yo trabajaba para la DBSA ahí en el predio como educadora de prevención en el campus. Cesé de trabajar para ellos y ahora trabajo para el colegio Bakersfield College haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que tener una defensora en el plantel escolar y deben de ellos de proveerlo. Tenemos de hecho un memorándum de entendimiento y no lo están proporcionando. Así que nuestro equipo de atención a las inquietudes de los estudiantes, hemos trabajado con la trabajadora social y ella está ahora guiando la defensoría de las supervivientes. Ella es una informante obligatoria
y tiene su propia labor y nosotros simplemente no nos están proporcionando la defensora que necesitamos. Así que es bien difícil que estas chicas reciban los servicios que necesitan, aparte de tener dificultades cuando van, de hecho, a la organización y es difícil porque van como una persona individual en lugar de ir como una estudiante representada por la defensora. Así que ha sido bastante difícil que la escuela pueda proporcionar esos servicios que las supervivientes necesitan. Sí, y creo que esa inquietud es como una preocupación con respecto a los recursos y el peritaje o conocimiento de alguien, ¿no? De un perito. Creo que no estás sola, creo que hay muchas escuelas que tienen las mismas dificultades. Creo que esta fomentación de relaciones entre la escuela y la organización son clave para que esto sea bastante exitoso, porque no puedes subestimar la importancia de una defensora confidencial para una superviviente, que no esa superviviente inmediatamente sea entrevistada por una persona que la ley obliga a que reporte, ¿no? A que denuncie. Que quizás sea una bellísima persona y una gran profesional, pero no ha tomado en consideración todos los impactos de todos los sistemas en la superviviente. Así que se toma bastante tiempo. Esta es una recomendación para una habilidad subyacente o tenue para fomentar estas relaciones, para encontrar fuentes de recursos o de financiación, para encontrar una defensora dedicada, para que sepas si no estás trabajando en un centro de crisis ahora mismo. Estamos encarando bastantes recortes increíbles burocráticos y estos cambios está haciendo que las personas que toman decisiones, los CEOs y los EDEs, muy inquietos se encuentran, ¿eh? Así que se trata bueno, de figurar que si no pueden tener a una defensora dedicada, ¿qué es lo que se tiene que hacer para contratar a una defensora que sea eh, que tenga el conocimiento y que sea fiable? Se supone que tienen que llamar también a los centros de crisis por violación o por acoso sexual y parece ser que hay diferentes cosas o diferentes niveles a que esto está ocurriendo, ¿no? Entonces yo diría que es una buena situación en que fomentar las relaciones. Parece ser que conoces a todas las personas interesadas o participantes. También pensar cómo el campus en sí pudiese organizarse y hablar con otros campuses que tienen a sus propios defensores confidenciales y que si ya lo tengan, quizás valga la pena entonces comunicarse con alguna universidad estatal, UC, o con consejeros de esas universidades o consejeros pares para ver cómo ellos fue que navegaron esta dificultad, pero esta es una postura, una situación muy difícil. De hecho, les envío buenas vibras. Recuerden que quizás no estés tú recibiendo esta ayuda tras bambalinas. La superviviente debería tener acceso a esa línea candente y poder obtener esos servicios, que, bueno, es parte simplemente de esta red de seguridad, ¿no? Eh, Discúlpame que no va a ser algo que determine mucho lo que quería saber, ¿no? Y Angie, tenemos algo en el chat, una no lucrativa, Silicon Valley para trabajar con Stanford y ha sido una batalla para poder proporcionar estos recursos. Había una defensora que presentaba bastantes problemas con ellos porque una defensora empleada de la misma entidad pone en duda la confidencialidad para las supervivientes. Y bueno, él se está comunicando para las personas si tienen preguntas o quieren hablar conmigo para ver cómo fomentaron esa relación con la universidad. Sería lindísimo, ¿no? Espero que pues, se puedan comunicar, ¿no? Perfecto. Andrew ya nos ha puesto su correo electrónico, ¿no? Así que bien. Lo que diría también, es justo nada más hablando de eso, es que habrá quizás una oferta que puedas dar a las escuelas que han sido que han ayudado mucho. Yo he hecho capacitaciones para policías en los planteles escolares, que está fundamentado en el conocimiento del trauma y en la explicación de qué significa estar fundamentado en el conocimiento del trauma. Y el traer al personal policial y de seguridad, lo mismo que al personal de título 9, lo mismo que a los defensores o parte del equipo de defensoría, y que quizás sea momento de que se junten y hagan esta educación transversal, ¿no? Con respecto a la intervención y a la respuesta. Muy bien, estamos entrando ya a la recta final.
Espero que algunas personas hayan escuchado algo que les sea útil y espero que, bueno, ustedes acepten esa invitación para conectarse con respecto a algunas de estos temas y algunas de esas dificultades que tenemos como comunidad, ¿no? Y quería finalizar dándole cierta información con respecto a, bueno, a el paisaje que tiene ahorita esto del título 9. Desde que las reglas de la época de Trump fueron creadas, las defensoras han estado actuando de maneras muy potentes, muy fuertes y tratando de organizarse para mejorar el título 9. Ahora mismo, incluso este próximo martes de diciembre 5 en Washington, D.C., habrá un día de acción con respecto a aprobar estas regulaciones, ¿no? El entorno actual con respecto a los estudiantes LGBTQ es tan peligroso y tan discriminatorio que parte de la razón por la cual debemos mejorar las reglas del título 9 es para proporcionar más acceso básico a la educación para los estudiantes LGBTQ y para entrar a estas escuelas que necesitan el respaldo para tomar acción. Así que ha habido cartas también de defensoría si les interesa en aprender un poquito más acerca del trabajo que se está dando. Voy a dejar en el chat. En el chat les voy a dejar un link en donde explicamos por qué son tan importantes las nuevas reglas y es muy importante seguir vigilando qué están haciendo estos grupos antiderechos, seguirnos educando los unos a los otros con respecto al valor de tener estas regulaciones antidiscriminatorias. Así es de que déjenme ponerles en el chat este link para que ustedes lo puedan revisar. Y también tengo un recurso más. ¿Alguien ha trabajado con sobrevivientes y cuestiones antidifamatorias dentro de un campus? Porque esa es otra tendencia que nosotros estamos viendo a nivel nacional. Estamos viendo que, por ejemplo, hay estas cuestiones en donde los sobrevivientes están siendo el blanco de amenazas cuando se atreven a hablar y a decir lo que pasó dentro del campus. Así es de que tenemos que pensar y formular qué tipo de protección le podemos ofrecer a los y las sobrevivientes. Aquí tengo el documento en el chat. Y bueno, estas son las tendencias de lo que está pasando en este momento. Este es el clima que nosotros estamos observando alrededor de este tema. Las sobrevivientes tienen que poder ser capaces de alzar la voz sin miedo a represalias y nosotros debemos de poder protegerlas. Entonces, bueno, finalmente aquí en pantalla también está el link para varios sitios web gubernamentales, recursos, defensoría, etcétera. El, el Departamento de Educación de California tiene todo un apartado de equidad de género bajo el título 9. Es importante que lo revisemos para ver qué leyes de California aplican dentro de estos temas y también lo que les mencionaba sobre la coordinación del título 9. También tenemos la Coalición de Escuelas Seguras de California. Esta es una red que está trabajando con sobrevivientes en entornos educativos. Y por último, el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Son buenos sitios web de referencia de recursos para también mantenernos actualizadas sobre lo que está pasando con el título 9 y todo lo que estuvimos platicando el día de hoy. Así que bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro webinario. Tenemos unos 7 minutitos más que son para ustedes, son para que ustedes hagan preguntas, para que nos comenten algo, si es que hubo alguna cuestión que no comentamos, si a ustedes les gustaría escuchar. También le agradecemos muchísimo a Virginia por todo lo que nos está compartiendo en el chat.
Y bueno, estamos aquí abiertas para cualquier tipo de sugerencia, comentario o retroalimentación. Recuerden que yo sé que Valor tiene mucha información al respecto que les puede compartir y de cualquier manera yo les extiendo la invitación a contactarme si es que quisieran más información. Aquí está mi email. Si no tienen alguna pregunta, entonces me gustaría tal vez que compartieran algo que se llevan de esta sesión el día de hoy, algo, alguna reflexión, algún tipo de información que ustedes se llevan después de este webinario. Claudia, adelante, por favor. Gracias. Se estuvo hablando mucho de la ley de California. Esto tiene que ver, esto abarca a aquellos delitos que pasaron dentro de campus o fuera de campus. Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que algunas sobrevivientes no pueden continuar su educación porque no van a la escuela después del crimen que sucedió. Sí, por ejemplo, hay un caso en donde había una chica que estaba en una relación que duró 8 años y tenían violencia doméstica en casa. Después de que rompieron la relación, el ex entró a trabajar al campus en donde ella todavía estaba y bueno, no se pudo hacer nada al respecto por la vía legal porque decían que no era la jurisdicción de ellos. Ok, bueno, en este momento no puedo ofrecer un análisis legal ni una consultoría legal. Tendría que examinar el título 7 porque esta persona que me comentas que entró a trabajar en el campus, no entendí muy bien. ¿Quién trabajaba en el campus? Sí, déjame clarificar. Ambos trabajaban en el campus. Ambos eran empleados del campus, la chica y su pareja. Ok, creo que sí tendría que ver con título 7. Y sí, Claudia, como comentan ahí en el chat, Megan nos comenta, puedes contactarla para poder explorar un poco más el caso y entender cuáles son esas leyes de protección que entrarían en esa arena. Las leyes de protección para el sobreviviente, la sobreviviente, sí, em, sí, porque estamos hablando de una ley establecida que tiene que existir para cubrir distintos niveles pues sí, de seguridad según la ley de California. Pero esto tiene que ver no con estudiantes, sino con empleados, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muy bien. Tenemos un poco de minutos. Creo que ya completaron la encuesta. Muchas gracias por hacerlo. Si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario, recuerden que Valor tiene toda la información, siempre están actualizadas, entonces pueden ustedes ir a su sitio website para mayor información. Muchas gracias. Gracias, Emily. Agradecemos muchísimo la información que nos trajiste el día de hoy. Sabemos que es muchísimo trabajo de defensoría el que resta por hacer. Sabemos que necesitamos encontrar formas para poder proteger a necesidades específicas. Como les mencionaba Emily, tenemos ahí en pantalla su email para que ustedes puedan contactarla si tienen alguna duda en particular. También a mí me pueden contactar, Virginia García, de Valor. A todas nosotras nos pueden contactar. Muchas gracias, Emily.